El periodista y analista Leonardo Curcio conversó con mi compañero Juan Becerra sobre los retos para llevar a cabo la cuarta transformación política que encabeza el virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Destacaron las condiciones inmejorables en las que triunfó en las urnas el fundador de Morena. Vamos a verlo. Leonardo Curcio, periodista, analista político, muchas gracias por recibir a Capital 21. Encantado de recibirte, sabes que siempre con enorme placer y por supuesto enorme admiración por tu trabajo. Muchas gracias, Leonardo, muy amable. Leonardo, la cuarta transformación podrá llevarse a cabo, podrá realizarse sin mejorar las relaciones con los Estados Unidos, sin crear una nueva política con ellos. Pues primero hay que ver efectivamente qué significaría la cuarta transformación en materia de inserción de México y al mundo. Claramente es una alternancia, claramente es un mensaje político de gran relevancia. El propio Trump lo reconoció, pero todavía nos queda de ver una formulación amplia el gobierno que viene de qué significaría toda esta voluntad de transformación, regeneración, lleva el nombre el partido que ganó, en materia de inserción de México al mundo. Hasta el momento lo que hemos visto son gestos de cortesía, gestos además hasta ahora, digamos, con simetría por parte de los Estados Unidos, una voluntad de entenderse sobre 4 temas, pero todavía no tenemos una enorme claridad sobre lo que supondría una revitalización de la política exterior, digamos, en esta lógica de una transformación nacional. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se ha mencionado por ahí que se incluiría a algunos países de Centroamérica. ¿Consideras esto viable? Yo creo que sería muy bueno. O sea, hay dos cosas que van por caminos, para sorpresa mía, separados. Los países de Centroamérica tienen CAFTA y nosotros tenemos NAFTA, ¿no? O sea, nosotros tenemos Telecan y ellos tienen ese acuerdo con los Estados Unidos. Y por alguna razón nunca se han, digamos, unido las dos vías. En algún momento el gobierno que termina, el de Peña Nieto, lo señaló que había que hacer un esfuerzo por integrarlos, pero siempre me he preguntado por qué con Centroamérica quieren discutir los temas de, digamos, migración y seguridad y no unir a los temas comerciales. Yo creo que sería razonable que lo hiciéramos y el desarrollo que pudimos ver en la carta que le mandó López Obrador a Trump es, hay que pensar en una Centroamérica mucho más potente, que es una reedición, por supuesto, de la vieja aspiración mexicana del pueblo a Panamá, en fin, esto de integrar mucho más la región sur, generar un polo de prosperidad que a su vez se convierta en un tema de seguridad. Yo te soy franco, creo que es una buena idea. Si López Obrador consigue que eso sea una realidad, es decir, que sea un polo de desarrollo importante, primero para las comunidades mexicanas, que bueno, son las entidades federativas donde más pobreza hay y donde en los últimos años hemos tenido una regresión de la riqueza. No solamente no crecen, se está contrayendo el PIB y podamos ser un foco de irradiación de prosperidad y buenas prácticas en Centroamérica, creo que sería una cosa fantástica para toda la región. Buenas prácticas en Centroamérica, buenas prácticas con los migrantes que vienen de aquellas naciones a México para cruzar por nuestro territorio y dirigirse a los Estados Unidos. ¿Cómo podemos exigirle a los Estados Unidos que traten bien a nuestros paisanos si nosotros no tenemos un buen trato hacia los migrantes centroamericanos? ¿Esto cambiará? ¿Esto forma parte de la cuarta transformación? Pues no lo sé. Hace unos días platicaba con el padre Solalinde, que ha sido muy cercano a este gobierno o al que viene, y por supuesto un hombre muy preocupado por esos temas. Es uno de los grandes retos y como tú lo dices perfectamente en la pregunta, pues si queremos tener autoridad moral, no solamente ante los norteamericanos, autoridad moral ante nosotros mismos, contarnos la historia, efectivamente esta que nos contamos en los libros de texto de que recibimos españoles, recibimos sudamericanos cuando lo requerían. Hoy hay muchos centroamericanos que huyen de sus países, quizá no por violencia política propiamente dicho, pero por violencia pura y dura y una situación económica. Debemos tener autoridad moral con nosotros mismos, demostrando que este país abre efectivamente los brazos a toda esa gente y no discrimina por su condición migratoria. Igual que exigimos que no se llamen ilegales a los que migran, les llamamos indocumentados, decir que cualquier persona que quiere trabajar en este país no debería ser discriminado. Pero tenemos una larga cadena de abusos que van desde las policías municipales hasta el Instituto Nacional de Migración, que yo hago votos para que la próxima administración erradique, pero que además lo señale con una práctica semibárbara e intolerable en este país. ¿Qué les dices, Leonardo, a aquellas personas que aseguran que el próximo gobierno será un gobierno formado por viejos priistas?
No lo creo yo, hay de todo, ¿no? Hay viejos priistas, claramente, el caso del titular de la CFE, etcétera. Yo creo que es una combinación, además, obviamente, pues es un gobierno, es el más añoso de los últimos años. Hace mucho que no teníamos un gobierno con tanta experiencia, Jiménez Espriu, etcétera, pero hay también gente, pues con nuevas ideas, ¿no? Y gente, por supuesto, que viene de playas muy diferentes, ¿no? Yo creo que estamos ante un caso típico de democracia delegativa, ¿no? Es decir, lo que el soberano dijo es: ya estoy cansado de tanto teje-maneje de la vieja partidocracia, vamos a darle el poder a un señor, y se lo dio en condiciones de legitimidad absoluta, masivamente, con el voto de la gente más joven y la más ilustrada. O sea, no hay posibilidad de decir, a ver, los sectores menos favorecidos cultural o económicamente de este país votaron por él. No, el voto bueno, ganó en todas partes, ¿no? Salvo Guanajuato. Fue un voto consciente que claramente lo que dijo es: depositamos la confianza en este hombre. Por tanto, yo creo que estamos ante un caso típico de democracia delegativa. ¿Cuáles serían los riesgos de una democracia delegativa? Que falle el líder. Que falle el líder, o que en algún momento la cantidad de promesas que hace, el tema de la democracia delegativa es, digamos, poner sobre la mesa un montón de esperanzas. O sea, si tú revisas la última encuesta que publicó Reforma, la gente cree que va a haber mejorías en el trabajo, la gente cree que va a haber mejorías en el salario, la gente cree que va a haber mejorías en la seguridad, en el combate a la corrupción, y el índice de confianza del consumidor te creció 14%. Le atribuyen a Felipe González aquella frase de lo peor que le puede pasar a un gobierno es morir de éxito, ¿no? Es decir, usted va a arreglar todo, yo voto por usted y confío en usted. Los temas de gobierno, los temas, en fin, estructurales de un país, pues no se arreglan en 6 meses, ni en 8 meses, ni en un año. Habrá que ver cómo moviliza el líder, como dice el próximo presidente de México, las expectativas de la gente, y les va diciendo: a ver, vamos a ir arreglando un tema, después otro, y de la habilidad que tenga para jerarquizarlos y de contar el avance que tiene este país, digamos, tendrá mayor o menor éxito, pero su principal riesgo está ahí. Entonces, el electorado depositó la mayoría de los votos hacia un candidato, y también con él la esperanza. Todo. Absolutamente. El amor y la esperanza. Sin duda alguna. El voto y la soberanía, todo. Lo cual es muy bueno. Digo, déjame hacer la lectura en la clave más positiva. Hace algunos años Latinobarómetro decía que los mexicanos no confiaban en la democracia, que y es verdad, teníamos un SIDA institucional, la gente no confiaba en los partidos, no confiaba en las cámaras, es verdad, o sea, todo eso estaba ahí, y entonces nos decían: oiga, vamos a ir a una forma autoritaria. No, lo que la gente dijo es: vamos a una forma democrática, vamos a concentrar poder en una persona. Y ahora pues tenemos al presidente más poderoso desde, ¿qué te puedo decir? Creo que desde López Portillo. No había un presidente con tanto poder legítimamente obtenido, que esa es quizá una diferencia de los tiempos de la democracia mexicana. López Obrador va a ser formalmente el presidente más poderoso. Y legítimamente obtenido, mencionas. ¿Y cuál es el papel ahora de la ciudadanía, que fuimos, que votamos, que además hay una mayoría inmensa a favor de Andrés Manuel López Obrador? Queda ahí en el voto, queda ahí en la urna la participación. ¿Qué reto para la cuarta transformación tenemos nosotros? Legítimo, absolutamente. El hombre convenció, el hombre hizo su campaña y subió, tuvo todo tipo de bombardeos y consiguió pasar todos. Por tanto, no creo que y nadie le ha, todos los opositores le han reconocido. Por tanto, yo creo que el papel de la ciudadanía a partir de ahora es, pues yo creo que también ir madurando, que una cosa es la esperanza y otra cosa es echar las campanas al vuelo. Es decir, ¿qué puede hacer razonablemente un presidente con los recursos que hoy tiene sin subir impuestos, sin incrementar la deuda? Pues la verdad es que el margen de maniobra es limitado, y yo creo que medios de comunicación y sociedad en general debemos ir como graduando las expectativas, ¿no? Habrá quien se imagine que el día de mañana pues van a circular centenarios en vez de billetes de 50 pesos, pero no, tal cosa no va a ocurrir, o que un cambio dramático va a experimentarse en los servicios de salud. O sea, lo que hay que plantear claramente es qué es razonable esperar en materia de pues un desempeño honesto y funcional de un gobierno democrático, ¿no? Leonardo Curcio, muchas gracias por recibir Soy yo quien te agradece. y un saludo a la audiencia.